Canal Supercrack Estrella presenta los ríos usados como máquinas del tiempo. Casos abiertos. Hace poco expliqué la extraña relación entre viajeros del tiempo y los ríos. Me preguntaba por qué muchos viajeros del tiempo y fantasmas aparecen en las cercanías de los ríos. Quizás esos fantasmas no son más que viajeros del tiempo. El viajero del tiempo del que se habló en internet, ese que aparece con una ropa muy moderna para su tiempo en Canadá, estaba en la inauguración de un puente. Lo que pocas personas saben es que ese puente estaba sobre un río. Una fotografía de 1940, que se encuentra en un museo de Canadá, nos muestra a un viajero del tiempo. Veamos una fotografía, fijaros en ella y buscad algo que os dé la impresión de que está fuera de tiempo. Tengamos en cuenta que esta fotografía fue tomada en 1940 o 1941 y que no ha sido trucada, según los expertos. Es posible que nada os llame la atención, pero hay quien asegura que una de las personas que aparece en ella es un viajero en el tiempo. La imagen en cuestión fue capturada en la reinauguración de un puente en un pequeño pueblo canadiense y el personaje de la polémica es el ciudadano más alto de apariencia juvenil, que usa gafas oscuras, un polo, una sudadera y tiene entre manos lo que sería una cámara de compactas dimensiones, disque inexistente en la época y que resalta entre la multitud. Ahora miremos otra historia de fantasma y su proximidad a un río, o mejor dicho miremos la historia de otro viajero del tiempo en las proximidades de un río. Río en cuestión es el río Foyle, donde pasó este caso que relato ahora. He tomado imágenes de este río por el Google Earth, que me parecen extrañas y curiosas. Como bancos de niebla y círculos o anillos en el río. Fotografía revela el fantasma de un soldado británico en un bosque de Irlanda. Una mujer que asegura haber fotografiado el fantasma de un soldado de la Segunda Guerra Mundial justo enfrente de su hijo y de su hija mientras daban un paseo por un bosque de Irlanda. Un fantasma de un soldado de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Jerry Moran fotografió la espeluznante figura fantasmal con su teléfono móvil mientras paseaba por una zona boscosa cerca del río Foyle, al noroeste de Irlanda. En ese momento la madre de 34 años no vio nada fuera de lo normal, hasta que llegó a casa y observó un aterrador rostro mirando hacia ella. Después de nuestro paseo, revisé todas las fotografías que había tomado y vi una especie de sombra o perturbación enfrente de mi hijo Finn, dijo Jerry. Cuando miré más de cerca no podía creer lo que estaba viendo, parecía un hombre, más bien parecía un soldado de pie junto al árbol. Ninguno de nosotros lo vio cuando estábamos paseando en esa zona ni tampoco más allá del árbol, no había nadie más. Los niños tampoco vieron nada ni tenían miedo. Realmente me asusté cuando lo vi en el teléfono cuando llegué a casa. Incluso los niños quieren regresar de nuevo allí esta semana para dar un paseo soldado fantasma británico en Irlanda. Ken Cormack, un historiador de Derry, Irlanda del Norte, explicó al Mirror Online que la zona donde Jerry fotografió la figura fantasmal era un asentamiento militar británico durante la Primera y Segunda Guerra Mundial ya que estaba cerca de la frontera. Aunque también sugirió que podría ser el espíritu de un famoso poeta que vivió en la zona antes de la Primera Guerra Mundial. Para mí esta figura se parece a un oficial, dijo McCormack. Tiene aspecto de un soldado británico. Pero también no muy lejos de donde fue fotografiado este espíritu se encuentra la casa del gobernador, donde vivió Lord Dunsany. Un amigo suyo, el famoso poeta Francis Ledwidge, le visitaba a menudo y escribía muchos poemas sobre la belleza de estos bosques. Se sentía como en casa. Murió por la explosión de una mina durante un combate en Bélgica en 1917. Tan solo tenía 29 años. Él también fue un oficial, y se decía que su corazón estaba en este bosque a las afueras de Derry. Aparte de la controversia sobre quién puede ser el misterioso fantasma, Cormack está convencido de que claramente se trata de un soldado por la gran actividad militar en esta frontera desde 1920. En ese bosque hubo varios combates con bastantes muertos, por lo que se trata de una zona con un pasado sangriento. Pero este río tiene su historia. La figura de Satanás se asocia al dragón. El Foyle es un río del noroeste de Irlanda, cuyo curso se extiende desde la confluencia de los ríos Finn y Mourne en Strabane, en el condado de Tyrone, Irlanda del Norte, hasta la ciudad de Derry, donde desemboca en el lago Foyle y, después, en el océano Atlántico. Es famoso porque San Patricio, al expulsar uno de los dragones, llamado Paiste, cayó atrapado en el río, y todavía hay personas que admiten ver un reptil en estos parajes. El agua como portal dimensional.
Debido al incesante campo magnético que atrae infinitas partículas a los mismos, sobre todo neutrinos, se llevó a cabo un experimento para abrir un portal dimensional usando el agua como amplificador del mismo. Agua y portales dimensionales. Aparece portal de otra dimensión o mundo en el Ártico. Un extraño suceso acaecido esta semana en el Polo Norte tiene intrigados a muchos. Según informa The Sun, unos misteriosos rayos verticales de luz aparecieron sobre el Ártico, tal como lo podemos apreciar tanto en la imagen que ilustran la nota como en el vídeo al final de ella. Sin embargo, por más que a nosotros pueda sorprendernos, dicho fenómeno que pudo ser visto por varias personas, sucede muy a menudo en la región, por lo que quienes lo presenciaron dijeron no sentirse impresionados. Sin embargo, desconocen a qué se pueda deber su continua aparición en la zona. Hasta ahora hay varias hipótesis que andan rondando en la red. La primera es que pueda tratarse de algún fenómeno natural, tal como las auroras boreales. Otros medios, lo más especulativos, dicen que podría tratarse de alguna arma secreta relacionada con el ARP y los más entusiastas, creen que podría tratarse de un portal extraterrestre causados por ovnis. Este fenómeno duró aproximadamente una hora antes de desaparecer súbitamente. Por lo visto hechos extraños están sucediendo últimamente más seguido que de costumbre y hasta el momento no hay una explicación científica que pueda informarnos de lo que se trate en realidad. Si bien dicen que dicho fenómeno sucede a menudo, a nadie se le ha ocurrido aproximarse mientras ocurre. Viendo el video en cuestión podemos darnos cuenta que aparentemente no se mueve ya que parece una imagen fija en el horizonte, por lo que supongo que no habría riesgo alguno el tratar de acercarse a ella todo lo que se pueda. Ciudad aparece de la nada a orillas de un río en China. Aparece ciudad fantasma en China. Nuestro mundo oculta misterios que no hemos sido capaces de resolver jamás. Los relatos sobre ciudades fantasma que aparecen y desaparecen repentinamente se acumulan en todas las partes del mundo, siendo ignorados deliberadamente para evitar que cunda el pánico entre la población. Se reducen a rumores, a habladurías de vecinos aburridos que quieren hacerse famosos, pero cada vez hay más testimonios, más pruebas, más recelo a lo desconocido que se oculta tras el velo de la realidad. China es el escenario de esta nueva aparición, donde los habitantes observaron estupefactos como una ciudad emergía repentinamente, como si el mar se la hubiese tragado hace tiempo y ahora la devolviera a su lugar natural. En la orilla de este río hubo una ciudad en el pasado, gente que vivía como nosotros, con sus propias casas, su trabajo, su vida en la ciudad que les vio nacer. Un intrigante fenómeno ocurrió hace unos días sobre el río Xinan en China. Una ciudad fantasma apareció en el horizonte, aparentemente de la nada. Lo ocurrido ha generado una serie de diversas teorías sin llegar a ninguna conclusión. En el límite de la realidad, esta historia ha circulado por distintos medios, incluyendo el Huffington Post. Una ciudad, o la imagen de una ciudad, supuestamente apareció en la bruma sobre el río Xinan, en el este de China. Un horizonte de rascacielos, árboles flotando sobre el agua y hasta una especie de moderno castillo en la colina se dibujaron sobre la niebla espectral. El sitio británico IN fue el primer medio occidental en reportar el fenómeno. En el video incluso entrevista a una transeúnte china que según una traducción dice sobre el fenómeno óptico. Es como una escena de una película, en un país de hadas. El suceso ciertamente recuerda a lo que ocurre en la serie de ciencia ficción Fringe, donde en ocasiones se borran las fronteras entre universos paralelos y estos se superponen en una especie de vórtice interdimensional. Aparentemente existen reportes de algo similar ocurrido en China en el 2006. El fenómeno podría ser lo que se conoce como un espejismo superior en el que la trayectoria de los rayos luminosos es convexa hacia arriba. Cuando esto se produce, un barco, una montaña, etc., parecen flotar en la atmósfera. Una ciudad, que no está en esa dirección, de alguna manera proyectada sobre el horizonte, como un sistema fantasma. En el caso del espejismo en el 2006, en Penglai, China, miles de personas se acercaron a la playa para contemplar esa deliciosa ciudad fantasma que apareció en el horizonte. En este caso, aunque en el video vemos a algunas personas que parecen detenerse a ver la ciudad del otro lado del puente, no vemos una conmoción a ese nivel y la ciudad parece tener mayor definición que el espejismo ocurrido en el 2006. Esto ha llevado a muchos conspiracionistas a sacar el as de la manga que surge en todos los casos en los que un fenómeno inexplicable ocurre en el cielo del planeta. El espectral proyecto Blue Beam, que supuestamente es capaz de proyectar imágenes verosímiles sobre el lienzo de la atmósfera. ¿Son hologramas estos edificios y árboles? Es difícil decir sin realmente tener acceso a los medios chinos y al idioma. ¿Fue ocultado este fenómeno ya que se debe a un proyecto secreto del gobierno?
¿O es simplemente la explotación del abismo mediático entre China y Occidente por un medio británico para crear una historia difícil de comprobar, poética desinformación? El fantasma del río Traful. La historia se remonta a unos cuantos años atrás cuando las fotografías digitales no existían. Unos amigos estaban pescando con mosca en el lago en el río Traful y uno de ellos tomó su cámara Canon A1, se alejó unos metros y tomó esta fotografía. La sorpresa fue cuando luego de unos días reveló aquel rollo y se dio cuenta que no habían estado pescando solos aquel día. Ellos creyeron que eran 3 pero había un cuarto pescador acompañándolos. Los fantasmas del río Nalón. En 1976, varios periódicos asturianos recogieron insólitos titulares sobre la extraña aparición de un fantasma en los pueblos cercanos a Langreo. Muchos eran los testigos que decían haber visto una figura de gran altura y vestida con oscuros ropajes que aterrorizaba a los vecinos que se cruzaban en su camino. ¿Pero qué o quién podía ser aquel supuesto espectro? ¿Qué pensaban los habitantes de la comarca? La inquietante historia de la casa del fantasma de Subijana Morillas. Un conocido palacio alavés a orillas del río Bayas acumula presencias certificadas, como la del duque de Wellington en 1813, pero también otras misteriosas como la de una dama blanca, extraños gritos en un pasadizo tapiado y estelas sin rostro que aparecen al anochecer. Si hay una casa famosa en Subijana Morillas, y en todo el valle del río Bayas, esa es la casa de los duendes, como la conocen los lugareños, para la que también tienen el apelativo del Palacio Encantado. Estas denominaciones no son gratuitas, ya que hasta sus propios propietarios han reconocido, incluso delante de las cámaras de televisión, ciertos fenómenos extraños. Lo cierto es que esta mansión no ha pasado inadvertida para casi nadie, ni tan siquiera para un hombre de mundo y de batallas como el duque de Wellington. Tras un exhaustivo reconocimiento de la vivienda, y de las vías de escape por si se daba un eventual ataque, la convirtió en su cuartel general en junio de 1813, 2 días antes de atacar al ejército napoleónico en las inmediaciones de la capital alavesa, en la sangrienta batalla de Vitoria. Este hecho es la principal razón para que varias asociaciones reivindiquen su inclusión en un itinerario turístico-cultural en torno a la famosa contienda. La Guardia de Lord Wellington eligió la Casa Palacio de Subijana para trazar allí su estrategia en la inminente batalla. Unas pequeñas y estratégicas aberturas orientadas hacia el exterior, que sirven de vigilancia, y un paso subterráneo en las caballerizas que conducía al río, y que ahora está tapiado, son algunas de las particularidades más enigmáticas de este palacio lleno de historia y de historias. Esta casa palacio y los sucesos que en su entorno han acontecido han sido un asunto tratado por diversos libros y por reportajes escritos, radiofónicos y televisivos. Más allá de la histórica presencia del duque de Wellington y del general de Álava, otras historias han centrado la atención de varios investigadores. Uno de ellos, el periodista vitoriano Iker Jiménez, dedicó uno de sus reportajes a esta mansión y a las historias que de ella se cuentan, que incluía declaraciones de los actuales propietarios en las que reconocían la existencia de fenómenos no demasiado normales, seres extraños. Hay casas que parecen estar vivas y lugares en los que la realidad se suspende entre dos mundos, comenzaba el reportaje del programa de Jiménez, Cuarto Milenio. Una vez emplazada la historia en este pueblo alavés, aparece el propietario de la mansión, el conocido anticuario vitoriano Jorge Rabasco, ahora fallecido, que reconocía que cuando compró el palacio, ahora en venta, no sabía nada, pero que se fue enterando de su historia y de los casos de seres extraños. La puerta tapiada del antiguo pasadizo subterráneo que conducía de las caballerizas al río. Hace unos años las obras de la carretera cortaron la finca que con anterioridad llegaba hasta el río. La puerta tapiada del antiguo pasadizo subterráneo que conducía de las caballerizas al río. Hace unos años las obras de la carretera cortaron la finca que con anterioridad llegaba hasta el río. Pachi Viana. Otro investigador vitoriano, Enrique Chazarra, recoge en su libro 50 lugares mágicos del País Vasco algunas de las historias que acerca de esta casa se cuentan. Chazarra indica que los dueños del palacio relatan de primera mano sus vivencias sobre la aparición de una mujer que se desvanece y que algunos miembros de la familia dicen haber observado en sus estancias. Así es. La mujer de Rabasco, Mari Carmen Alcorta, más explícita, comenta que fueron los chicos del pueblo los que informaron a sus hijos de las historias y de que si la señora se cayó al río. También hace mención a una mujer que se desvanece, que debe ser una persona que ha vivido en esta casa, indica. Al anochecer, cuando estás en el sofá sentada es cuando pasa, reconoce Alcorta.
Es un forma como alargada, me da la sensación que es de mujer, una estela, no se ve un rostro, simplemente se ve la estela, detalla a los investigadores de 4 que acudieron a Subijana Morillas a recabar información. Fotografían el fantasma de una niña en un río de Australia. Una familia australiana que estaba de visita en Lockyer Creek, se tomó una foto en la que se filtró una extraña figura. Kim Davison, quien vive en la ciudad australiana de Queensland, publicó la imagen en un grupo de Facebook sobre fantasmas y escribió: habían solo 3 niños aquel día. La madre de los niños detalló en The Mirror que al momento de la foto no había nada entre nosotros, y contó que su hija Kim tuvo problemas en el agua al menos 2 veces. Especialistas en la materia afirmaron que se trataba del fantasma de una niña de 13 años, quien murió ahogada en el lugar en 1915. Pronto, encontraron la noticia de su muerte en un antiguo diario, el Brisbane Courier, el cual revelaba que la víctima se llamaba Doreen O'Sullivan. Pero cuando vieron la imagen en casa, todos se quedaron horrorizados al ver una cuarta cara en el fondo, un rostro fantasmal con los ojos oscuros y con una especie de cuernos a ambos lados de la cabeza. Estos cuernos es algo que podemos ver en la Dama de Elche, una especie de instrumento usado a veces por viajeros del tiempo. Heinrich Himmler, ocultista y satanista, jefe y responsable de los campos de exterminio nazis y contacto directo desde el castillo de Wewelsburg de la SS en el pueblo de Paderborn, Alemania. Obtuvo durante el Tercer Reich información de los extraterrestres para la construcción de ovnis y otras tecnologías fuera del tiempo extraterrestres para el dominio del mundo del Tercer Reich alemán de Hitler. Vino expresamente a España en el 1941 para ver de cerca la tecnología extraterrestre que llevaba la Dama de Elche, una tecnología para la transferencia de personas y objetos, incluso los grandes saurios desde la Tierra al planeta Marte y a la Luna. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. ¿Porque la mujer de rojo en el cine es en realidad el mensaje oculto de un demonio? Escena de la película Matrix y la mujer de rojo. Observamos a la mujer rojo paseando y inmediatamente detrás de la mujer de rojo aparece otra mujer con una bolsa en la mano. ¿Y qué tiene esa bolsa que nos dice que la mujer de rojo es un demonio? La bolsa tiene líneas en color blanco y negro al igual que los códigos de barras de los productos. Y en ese código de barras está el número 666. Explicación de cómo el código de barras tiene el número 666. Después vi que de la Tierra subía otra bestia, además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano. 666 Apocalipsis 13, 16, 18, color. El apóstol Juan era judío y escribió las 3 cabezas, o sea Baf, de letra hebrea Shin, lo cual numéricamente es 666. Mary Stewart Relfe supuso que si el versículo 17 del capítulo 13 del Apocalipsis insistía en que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia, debería orientar sus pesquisas hacia el mundo de la economía. Y allí se encontró con los códigos de barras, un ingenioso sistema de clasificación informática que ya está impreso en la práctica totalidad de los productos comerciales que adquirimos. Si nos detenemos un instante a observar uno de esos códigos, el lector puede hacer ahora mismo la prueba. Veremos cómo al principio del mismo hay una barra doble, un poquito más larga, que no tiene número debajo como las demás. Justo en el medio hay otra igual y una tercera idéntica se encuentra al final del código. Pues bien, Mary Stewart, después de localizar la empresa que había diseñado este sistema, averiguó que cada una de esas barras dobles simboliza un 6, la clave hexadecimal que decodifica toda la información acumulada en el código. Es decir, que, según esta autora, en cada uno de esos códigos de barras se ocultan 3 6. O, dicho de otra manera, una clave 666 controla ya la economía internacional. Keanu Reeves y la mujer de rojo. Keanu Reeves en algunas de sus películas. Este gran actor es tentado una y otra vez por la Dama de Rojo. Ejemplos de esta tentación por la mujer de rojo la podemos ver en películas como Pactar con el Diablo y Matrix. Keanu Reeves también es tentado en la película Matrix por el color rojo cuando tiene que elegir entre la pastilla azul o la roja y claro está elige la pastilla roja. Creo que todo esto tiene un mensaje oculto que seguramente tendrá que ver con la vida de este actor y que él solo conoce él. Pero ¿qué es la mujer de rojo? En Matrix, en la escena donde aparece esta mujer de rojo, ella distrae la atención de Neo.
Entonces Morfeo para el tiempo y le dice a Neo que mire de nuevo a la mujer de rojo. Esta ahora resulta ser un vigilante, pero lo que de verdad representa es un demonio. Un demonio utilizado para distraer nuestra atención de las cosas importantes, pero también para llevarnos al camino sin ninguna fe en esta vida. Morfeo y Trinity vuelven al mundo real por el teléfono. La tecnología es la forma en la que estas entidades entran en nuestras vidas. Pero solo Morfeo y Trinity son capaces de entrar y salir de estos mundos porque ellos pudieron escapar de Matrix. Esto es en cierto modo todo real en nuestra vida, la tecnología al servicio de Matrix. Pero ¿a quién representa la mujer de rojo, o mejor dicho, quién puede ser esta mujer de rojo que aparece tanto en cine y en la música? Será Lilith. Lilith es un demonio. Lilith fue la primera esposa de Adán, bien antes de la creación de Eva. Ella hubo sido creada junto con el hombre para ser su ayudante, como el Torah afirma, mujer y hombre él los creó. Pero, Lilith no ajustó como compañía para Adán. Fuimos creados iguales, y entonces debemos actuar como iguales, replicaba Lilith. Pero Adán replicó que él, siendo la imagen de Elohim, no se detendría a tal nivel de igualarse con Lilith, quien era simplemente una de tantas bestias en el campo creada para ayudarle. Lilith fue más de lo que Adán había imaginado. Ella fue con Yahweh, y usó sus destrezas en seducción con él. Yahweh, conocido por su tacto suave ante las mujeres, fue finalmente conducido a revelarle su nombre sagrado, y así Lilith pronunció el nombre divino, y voló lejos del jardín y de Adán para siempre. Adán, mientras tanto, halló que él lamentaba la partida de Lilith. Fue con Yahweh y expuso su caso pidiendo el retorno de Lilith. Yahweh concordó que una criatura del Edén no debería partir tan fácil del reino, y dispuso 3 ángeles para recobrarla. Estos 3, Senoi, Sansenoi, y Semangelof, pronto encontraron a Lilith en su cueva y le exigieron su retorno con Adán, pero ella se negó, se unió al reino de Satán y allí decidió quedarse por toda la eternidad. Lilith es lo que jamás podrá ser dominado, ni eliminado, ni manipulado, porque ella está por encima de todo, permanece fiel a su propia verdad. Y en virtud de esa lealtad siempre elige aquello que está en armonía con su naturaleza, no permite que los demás elijan por ella, no hace concesiones. Nadie la expulsó del paraíso, y nadie le negó tampoco la entrada, por tanto Lilith sigue siendo libre de volver y puede, por la misma razón, indicarnos el camino de regreso al hogar. De hecho también se ha dicho que Lilith se presentó en el Edén como la serpiente enroscada en el árbol del bien y del mal, lo cual sugiere que entraba y salía libremente del paraíso. Y bajo la forma de serpiente, sugiriendo una vez más su vínculo con Kundalini. La serpiente, Lucifer, que es el portador de la luz que se aloja en nuestra columna vertebral, el extremo de su cola apoyado en nuestros genitales, su cabeza en nuestro cerebro. Lilith es también portadora de luz, y habita en el centro del árbol. Solo ella puede establecer el contacto entre la serpiente y el pájaro. Tenemos por lo tanto un espíritu del viento, una divinidad alada que es libre. Lilith promete algo tan simple como la unión a través de la fidelidad a uno mismo, lo cual, en definitiva, es integridad o unidad. La división dentro del uno es el resultado de aquella división entre la mujer y el hombre, lo masculino y lo femenino. Y esa división es el enfrentamiento, la lucha, la insatisfacción, la separación, la soledad y el miedo. Lilith como reina de los vampiros. A partir de esta narración, a Lilith se le ha considerado la reina de los súcubos, demonios femeninos, por alinearse en el bando enemigo de Dios al marcharse del paraíso. Y de ahí se ha pasado a suponerla una perversa ninfómana, que seduce a los hombres con maestría para estrangularlos después. Algunas tradiciones cuentan, que entre el cabello de Lilith se encuentran, enredados, los corazones de los jóvenes que sucumbieron a su hechizo. Esa condición diabólica de Lilith le ha llevado a ser también la reina de los vampiros. No solo mantiene relaciones sexuales con hombres a los que después asesina, sino que también se alimenta de su sangre. Es en esa encarnación donde Lilith se asimila a diferentes divinidades y monstruos femeninos presentes en la mitología clásica. La Mía, Empusa y las Lamias, hijas de Hécate, diosa de la brujería. Las arpías y las estriges, también macabras visitantes nocturnas. Las arpías, ayudantes de las erinias o furias. Las moiras o parcas, las grayas y las gorgonas, siniestras ancianas habitantes de los infiernos. En todas estas figuras se repiten las alusiones a muerte de hombres y niños. Otras referencias mitológicas afines a Lilith se pueden encontrar en la Brunilda de los Nibelungos, o en la diablesa Babilonia Lilu. La misma reina de Saba de Salomón es un trasunto de Lilith. Etimológicamente viene del hebreo layil, noche, y aparece representada como un demonio nocturno peludo o como una mujer de cabellos muy largos. En la Biblia aparece una fugaz alusión a Lilith.
En Isaías 34,14 se explica con todo detalle cómo Dios con su espada mata a todos los habitantes de Edom, lugar poblado por enemigos acérrimos de los judíos, y que allí quedan como dueños y señores los animales. Buitres, serpientes, y Lilith. También allí Lilith descansará y hallará para sí lugar de reposo. Lilith ha sido traducido por lechuza o ardilla, evitando toda referencia a la figura precedente de Eva. En nota al pie se hace constar. Los hebreos creyeron que significaba un ser diabólico, en forma femenina, noctívago, espantajo de la fantasía popular. Las variaciones del mito llevan a Lilith a convertirse en seductora de los propios hijos de Adán y Eva, abordando a Caín con palabras de consuelo y reposo tras la muerte de Abel, o a asimilarla con la propia serpiente del paraíso, dando cuerpo de serpiente mientras Satán daba cara humana y la voz que sedujo a Eva, como en los frescos de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina. Un relato de Primo Levi nos recuerda que Lilith es la amante del mismo Dios creador, y que vive en el Mar Rojo comandando una corte de demonios. Y otra tradición afirma que Samael, luego Satán, el ángel caído, se convierte en pareja de Lilith, e incluso que juntos seducen a Eva para que engendre a Caín. Canal Supercrack Estrella presenta. Anuncio satánico de Ginebra. Beefeater es una marca de ginebra fabricada por James Burrow Ltd, con sede en Londres, Inglaterra, siendo distribuida a nivel mundial por la compañía Pernod Ricard, que la considera como una de sus marcas estratégicas. Beefeater es exportada a más de 100 países. Pero lo que hoy vamos a analizar hoy es su alto contenido en mensajes subliminales Illuminatis. Zina es un nombre de mujer ruso, pero lo primero que se te viene a la mente cuando la lees es Zika. Aquí ya estamos observando un mensaje subliminal oculto. Zina es una película británica de 1985, dirigida y producida por Ken McMullen y escrita por él mismo junto a Terry James. Está protagonizada por Domitiana Giordano y Ian Kellen. Su trama se centra en el tratamiento psicológico de Zina, Domitiana Giordano, hija del revolucionario ruso León Trotsky, por parte del profesor Kronfeld, Ian Kellen. Podemos observar una mano roja con 4 dedos que parece empujar a una mujer MKUltra. Sabemos que es la mano del diablo por la mujer que hay justo debajo de la mano de color rojo que viste con un traje de rayas negras y blancas, que representa un código de barras. Todos los códigos de barras tienen impreso el número 666, el número de bestia. Así que nos están diciendo que esa mano es la de Satanás. Observamos también un hombre en diminuto con una camiseta amarilla que representa el camino de baldosas amarillas que lleva hacia ese mundo oculto que no podemos ver. El casco vikingo con cuernos es otra alusión a Satanás y sus cuernos. El hombre que viste de época del año 1890 es una referencia al primer portal dimensional abierto por los seres humanos, por Nikola Tesla. Las mariposas monarcas aparecen siempre de forma constante en referencia a las MKUltra. Para todos aquellos que vieron mis vídeos sobre el personaje real de la película Mary Poppins, aquí la podemos ver. Mary Poppins es la dama de negro de Marte. En mis vídeos encontraréis este tema de la dama negra. El dragón también aparece mucho en casas y coches. El dragón es Satanás. Satanás en muchos pasajes de la Biblia está representado como un dragón. A la reina Isabel II de Inglaterra la vemos joven encima de una botella de Beefeater, una clara referencia a que ella es un ser inmortal. También podemos ver la imagen de la reina en la famosa portada de los Sex Pistols aquí en Beefeater. Recordad lo que decía la canción de esta portada de los Sex Pistols. Dios salve a la reina. La letra de la canción dice que la reina no es humana. También tenemos un cerdo en la portada.
Los cerdos son los animales que los demonios, según la Biblia, tomaron como cuerpos para ser poseídos por ellos. Muchas de las máquinas que aparecen son máquinas de la pintora Remedios Varo, que además de pintora se consideraba una bruja. Su obra está llena de lo que son los portales dimensionales y las llaves que abren estos portales hacia otros mundos. La ropa de Santa Claus en mujeres es una referencia a la fecha pagana en la que se celebra todo esto de Santa Claus en diciembre. En la mano roja podemos ver una calavera, otra referencia a que esta mano, que mueve los hilos en el mundo Illuminati y es Satanás. La mujer con traje de código de barras tiene la palabra B que bien podría leerse Beelzebub o Beelzebub derivado de Baal-Zebub o más propiamente Baal-Zebub, que significa el señor de las moscas. Por otro lado, el nombre Beelzebub era usado por los hebreos como una forma de burla hacia los adoradores de Baal, debido a que en sus templos, la carne de los sacrificios se dejaba pudrir, por lo que estos lugares estaban infestados de moscas. Sin embargo, la palabra que compone este nombre suena en hebreo Sebal, morada, especialmente en el sentido de la gran morada, los infiernos, y en boca del pueblo se confundió con Sebub, mosca. Y pasó este imponente nombre de Señor de la Gran Morada o Señor del Abismo a Señor de las Moscas, que es la traducción que suele darse en los textos evangélicos. En la imagen que pone Zaragoza podemos ver un compás, un símbolo masón. En otra imagen podemos ver tras mujeres vestidas con el código de barras líneas blancas y negras, que ya expliqué que esto significa el número de la bestia 666. Luego al lado gotas de sangre, una clara referencia al código genético de otra especie distinta a la humana que habita entre nosotros. De hecho, de una de las mujeres parece dividirse en dos. Mitad humana, mitad otra cosa que no sabemos qué es. Vamos, un anuncio de lo más normal. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta. China. Una pirámide, ciudades flotantes y las misteriosas tuberías de 150.000 años de antigüedad. Hay países en el mundo que esconden muchos secretos misterios por razones evidentes. Por su tamaño y difícil acceso a muchas zonas y por la negativa de sus gobiernos a dejar entrar a científicos e investigadores de otros países, muchas noticias interesantes pasan desapercibidas para el gran público. Hoy voy a hablar de China. Un país inmenso y con una cultura e historia más complejas del mundo. Allí es donde se esconde el mayor o uno de los mayores misterios de la Tierra. Una pirámide y unas tuberías debajo de ella que tienen unos 150.000 años de antigüedad. ¿Quién podría haber construido una estructura tan compleja hace 150.000 años, en un momento en que el hombre apenas había empezado a utilizar el fuego? En mis vídeos anteriores hablé de ciudades flotantes de China. ¿Tienen algo que ver con el hallazgo de las tuberías? ¿Serán parte de aquella civilización que habitaba en China hace 150.000 años? Las tuberías Baigón son uno de los mayores misterios del mundo antiguo. Ellos se pueden encontrar dentro de una pirámide gravemente erosionada ubicada en la parte superior del monte Baigón en la provincia de Qinghai, en el noroeste de China. Recientemente, los científicos chinos han activado un equipo especial que ha estado estudiando la gran pirámide de Xiangyang que se encuentra cerca del monte Baigón en la provincia occidental de Qinghai, China. Ahora ellos están vigilando estrechamente la pirámide, esperando por signos que lo podrían activar al igual que a los otros. Algunos científicos piensan que es extraterrestre. ¿Gigantes máquinas capaces de generar cantidades increíbles de energía? ¿Es realmente posible? La evidencia sugiere que sí, y si es así plantea la cuestión, ¿para qué propósito es toda esa energía? Los chinos piensan que la cúspide plana de su famosa pirámide se utilizó mucho hace miles de años atrás como una rampa de aterrizaje para recargar de energía interna a las gigantescas naves extraterrestres. Un generador que puede ser capaz de bombear megajulios de energía y que puede utilizarse para casi cualquier cosa. Abrir las puertas a otros universos, viaje en el tiempo, manipulación del clima e incluso como un sistema de defensa planetaria contra rocas espaciales que se precipitan hacia la Tierra o contra ataques de una armada extraterrestres. Las posibilidades son casi infinitas. ¿Tendrá todo esto algo que ver con las ciudades flotantes vistas en los últimos años en China? Una misteriosa pirámide descubierta en China presenta indicios de civilizaciones extraterrestres. Nadie sabe realmente cuál es el origen o el significado que subyace tras la misteriosa pirámide encontrada en la cima del monte Baigón en la región de China occidental,
que las leyendas locales atribuyen a una plataforma o base de lanzamiento de antiguas civilizaciones extraterrestres. 9 científicos conforman el equipo que se ha desplazado a la zona occidental de la provincia de Qinghai para examinar la entrada de esta estructura de 198 pies de altura, conocida como la reliquia de los extraterrestres. La pirámide tiene 3 habitáculos interiores con entradas triangulares encastradas en su fachada y está revestida con tubos de tonalidad rojiza que conducen a la montaña y a un cercano lago de agua salada, tal y como describe la agencia estatal china Xinhua. Para añadir evidencias incómodas al hallazgo, en la zona y en la pirámide se han encontrado oparts, objetos metálicos inusuales y piedras talladas inusualmente con materiales que no pertenecen a la zona que aparece completamente desolada. Aunque Yang He, de la Academia China de Ciencias Sociales afirma que la teoría de que la pirámide fuera creada por extraterrestres no es descabellada, pese a ser incómoda de asumir por la comunidad científica y que hay que analizarla científicamente para valorar si es cierta. De serlo, sería uno de los mayores vestigios astroarqueológicos de la humanidad. Dentro de la cavidad hay un semitubo de unos 40 centímetros de diámetro que se extiende desde la parte superior hacia el interior de la cueva y otra tubería del mismo diámetro penetra dentro de la tierra, dejando visible únicamente el extremo sobre el suelo. Pero hay docenas de tuberías como las anteriores rodeando la entrada y el acceso con diámetros comprendidos entre 10 y 40 centímetros. Estas estructuras indican una técnica de construcción altamente avanzada y completamente desconocida en la actualidad. El entramado de las tuberías es intrincado. Adicionalmente, en la orilla del lago Tosón igualmente se han encontrado estructuras de tuberías que se extienden entre la arena y las rocas. Todas se extienden en sentido este-oeste y a diferencia de las encontradas en el interior de la pirámide, son de un diámetro entre 2 y 4,5 centímetros. Pero más desconcertante ha sido el hallazgo de tuberías en el interior del lago, que salen a la superficie, mientras que otras forman un complejo sistema en el interior del lago y con las mismas dimensiones y configuración que las que aparecen en la orilla del lago. En la región destaca la abundancia de metales y específicamente zinc. La pirámide que se desmorona una vez tuvo entradas triangulares en 3 de sus lados, pero con el tiempo 2 de ellos se derrumbaron y son actualmente inaccesibles. La que queda lleva al interior de la montaña. Restos de hierro y piedras en forma inusual están por el suelo, lo que sugiere que hace mucho tiempo, este lugar vio actividad. Los únicos restos que la cueva alberga es una intrincada red de tuberías de metal, con diámetros tan grandes como medio metro y tan pequeños como un palillo de dientes. Decenas de tuberías recorren derechos en la montaña, dirigiéndose a quién sabe dónde. Algunos de los arqueólogos que visitaron el sitio especularon que la tubería una vez pudo haber suministrado agua a la pirámide. Su teoría parece estar apoyada por una multitud de tubos de hierro que se encuentran en las orillas del cercano lago Tosón. Estos también están disponibles en una gama de longitudes y diámetros, algunos llegan por encima de la superficie del agua, otros están enterrados debajo. Intrigado por estos artefactos fuera de lugar, el Instituto de Geología de Beijing analizó las tuberías de Baigong utilizando una técnica llamada termoluminiscencia. Este método les permitió determinar cuándo los tubos fueron sometidos por última vez a altas temperaturas. El análisis mostró que las tuberías fueron hechos hace más de 150.000 años. Y el misterio se hace más profundo. El análisis realizado por una empresa fundidora operado por el gobierno chino fue incapaz de determinar la composición exacta de los tubos. Aunque los tubos se componen de óxido férrico, dióxido de silicio y óxido de calcio, ellos también contenían 8% de un material desconocido. No hay una manera fácil de explicar este impresionante descubrimiento. La presencia humana en la región se remonta a hace 30.000 años, pero eran compuestos principalmente de tribus nómadas. Hubiera sido imposible para una sociedad primitiva dejar atrás una estructura tan avanzada. Varias teorías han hecho intentos de explicar quién podría haber construido estos tubos y a qué propósito podrían ellos haber servido. Una civilización humana avanzada, pero ya olvidada, podría haber construido una instalación que requería refrigerante, y las tuberías que conducen al lago cercano son todo lo que queda. Un aspecto interesante es que el agua del lago es salada. Y aunque hay un lago de agua dulce en la zona, no hay tuberías que conducen a ella. ¿Por qué la necesidad de agua salada? Una posible respuesta es la electrólisis. Cuando una corriente eléctrica recorre a través del agua salada, se descompone el agua en hidrógeno y oxígeno. Tales productos son una herramienta imprescindible para cualquier civilización que opera aeronaves. Esa civilización en particular incluso no tiene por qué ser humana.
En el otro extremo del espectro de la teoría, tenemos varios geólogos que creen que los tubos son simplemente algún tipo de formación inusual, pero natural. El hecho del asunto es que todos estos son solo teorías que tratan de explicar algo que no encaja con nuestro sistema de creencias aceptado actualmente. Una cosa es segura, hasta que se vuelva a escribir la historia, artefactos anómalos, tales como los tubos de Baigón, no tienen lugar en los libros de texto convencionales. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta El destino de Lázaro y el misterio de la Provenza. En mis vídeos anteriores hablé de los portales dimensionales que se abren en la Provenza francesa. También que en este lugar nació nada más y nada menos que Nostradamus. Y me pregunto si no usaría de estos portales. También en este lugar murió el pintor genial Van Gogh y fue justo en este lugar donde pintó esos portales dimensionales en su cuadro más famoso, La Noche Estrellada en el año 1890. Lo que voy a contar ahora me dejó bastante alucinado, porque lo que nunca pude imaginar es que un santo y una persona tan importante en la Biblia como lo fue Lázaro, el resucitado por Jesús, llegara y muriera en este lugar de Francia, en la Provenza de la que tanto he hablado. ¿Tendrá todo esto de los portales dimensionales de la Provenza una relación con la Biblia? Todo lo que expongo aquí son teorías mías y he intentando ser lo más respetuoso posible. Tras la muerte de Cristo, los tres hermanos huyeron de Palestina, junto con la sirvienta Marcela, Maximino, Celidoni, José de Arimatea y otros discípulos de Cristo. Llegaron navegando a las costas de Provenza y desembarcaron en Marsella. Lázaro se convirtió en el primer obispo de Marsella, mientras Marta, con Marcela, fue a Tarascón, donde domaron una terrible bestia que consiguen las tierras y María se hizo eremita, Maximino y Celidoni fueron obispos de Ais. Las tumbas de María Magdalena, en la Santa Balma de Saint-Maximin y en la abadía de Bézelay, de Marta en Tarascón y de Lázaro, en Marsella y, después, en la Catedral de Autun, se convirtieron en lugares importantes de peregrinación durante toda la Edad Media. Además, en la abadía de la Trinidad de Vendôme, se mostraba una filacterias con una lágrima que Cristo había derramado en la tumba de Lázaro. Esta tradición se mantuvo durante muchos siglos, el culto que se derivó fue suprimido oficialmente en el siglo XIX, por falta de fundamento histórico. En su lugar, el día se consagró a Lázaro de Aix, un beato de la región. La tradición que narra el viaje de Lázaro a la Galia, explica que murió martirizado en el lugar de la plaza del Enche de Marsella y fue enterrado fuera de la villa, en una antigua cantera que servía como necrópolis, cerca del Port Vell. Aún hoy se muestra una antigua confesión en una cripta del siglo VI, que sería el lugar de enterramiento. Cerca fue enterrado, en el siglo IV, San Víctor de Marsella y sobre la tumba se edificó el monasterio que llevaba el nombre de este santo. En el siglo VIII Oix, para evitar su profanación por parte de los musulmanes o los normandos, no hay un acuerdo sobre la fecha precisa, se trasladaron los restos a Autun, en lugar de edificarse la catedral, llamada de San Lázaro, que fue lugar de peregrinaje. El jefe, sin embargo, se quedó en Marsella, en San Víctor, de donde pasaron a la catedral donde, con algunas otras restos devueltos desde Autun, todavía son veneradas, aunque la iglesia no las reconoce como verdaderas reliquias. Si queréis saber más sobre este tema de Lázaro, recomiendo que veáis la escena de una película del año 2012 Barrabás donde se desvelan muchas cosas. Inspirada en la novela del mismo nombre de Parla Herquist, el filme narra la vida del hombre cuya liberación supuso la muerte de Jesucristo. Filmada en Túnez, se trata de una historia de redención final que empieza donde termina el relato bíblico. Director es Roger Young. Aquí os dejo un pasaje de la Biblia de esos que te hacen pensar. ¿Cuándo despertarán los muertos? ¿Cuándo tendrá lugar esta resurrección de justos y de injustos? Al fin de los días, como le dijo el ángel a Daniel. Eso es lo que creía Marta, que su hermano se levantaría en el último día. Juan 11, 24. La Biblia relaciona este último día con el reinado de Jesús. Pablo escribió, Cristo tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Como el último enemigo, la muerte ha de ser reducida a nada. Corintios 26. Esta es una poderosa razón para pedirle a Dios que venga su reino y se haga su voluntad en la tierra. Como bien sabía yo, Dios quiere resucitar a los muertos. Cuando llegue ese día, la muerte realmente desaparecerá, y nunca, nunca nadie más tendrá que preguntarse, ¿acaba todo al morir? Una leyenda del siglo IV sostiene que María, llamada la Magdalena, huyó de la Palestina ocupada por los romanos.
Huyó porque su vida estaba en peligro, buscando un lugar seguro en la Galia. La leyenda también relata que predicó el Evangelio en Marsella. En leyendas posteriores encontramos que la barca zarpó sin remos ni timón, y que con María Magdalena viajaban varios acompañantes. La barca llegó a Ratis, en la costa de la Galia, en el año 42 DC. En esa época, Ratis era una isla frente a la costa en cuyo templo la diosa había sido adorada durante cientos de años. Al acercarnos a Les Saintes Maries de la Mer, ciudad donde se piensa que desembarcaron, encontraremos una iglesia dedicada a 3 Marías: María Salomé, María Magdalena y María Jacobi. Estas 3 mujeres, con algún acompañante más, desembarcaron en una playa cercana. Sara, una de las acompañantes de la barca cuyo nombre significa princesa en hebreo, es descrita como una niña de unos 10 años y de tez morena. Esta parte de la leyenda es la base para la extendida creencia que una hija de María y Jesús sobrevivió y fue llevada con su madre a la Galia. Al llegar a este lugar las 3 Marías se separaron y cada una partió en direcciones diferentes para difundir el Evangelio. María Magdalena se dirigió a la Provenza donde predicó fervientemente. En los últimos años y hasta el final de sus días se recluyó en la Sainte Baume, una cueva relacionada con el culto de la diosa de la fertilidad. Aquí estuvo llevando una vida ermitaña y contemplativa. Las otras 2 Marías permanecieron en la ciudad que habían desembarcado, junto con la que todos conocerían como su doncella, Sara. En recuerdo de este momento, la ciudad tiene una celebración durante el mes de mayo, existe una peregrinación gitana para adorar a su patrona Sara, celebrando su llegada a la playa de la ciudad. En el sur de Francia encontramos muchas pequeñas no tan pequeñas iglesias que nos relatan esta maravillosa leyenda a través de sus retablos, esculturas y pinturas. Como es bien sabido, en los evangelios canónicos tras la muerte de Jesús la figura de María Magdalena desaparece. El primer ser humano testigo de su resurrección no deja rastro alguno tras de sí. En los evangelios apócrifos podemos encontrar algo más sobre su historia. Nos sorprenderá que sea la discípula preferida de Jesús, la que más entendía sus enseñanzas, su compañera y su amada. Sin querer entrar en debates de lo que es verdad o mentira, podríamos apuntar que tras la muerte de Jesús, aquellos que lo hubieran acompañado en sus predicaciones serían conocidos públicamente y perseguidos. En el siglo I, en el Imperio Romano, el cristianismo era perseguido, de sobra son conocidas las barbaridades de Nerón. Con lo que la salida en una barca, que no fuera la barca de Pedro, sería muy probable e incluso inteligente. Otra leyenda, esta vez más tardía, del siglo V, nos cuenta que el apóstol Juan llevó a la Virgen María y a María Magdalena a Éfeso donde las 2 murieron. Con lo que partieron. Si alguno ha estado en Glastonbury, las leyendas aquí se entremezclan indicando que José de Arimatea llevó el Santo Grial a Europa Occidental, y nos cuenta que pudiera haber llegado con María Magdalena. En el sur de Francia la convicción es absoluta. María Magdalena estuvo en su tierra. Muchas iglesias, fuentes o cuevas llevan su nombre, en su recuerdo o evocación. En la actualidad la leyenda provenzal se ha reforzado. Algunos libros basan en ellas parte de sus argumentos. Por ejemplo, en el libro El Enigma Sagrado, Jesús de Nazaret se casó con María Magdalena y los 2 habrían tenido descendencia, la cual habría emigrado al sur de Francia, donde se involucraron con la nobleza y se convertirían en la dinastía merovingia, cuya reclamación por el trono de Francia es defendida por el priorato de Sion. La historia se basa en hechos comprobados y desecha los que atenta con algún pilar que pueda tambalear las creencias del mundo, donde como en una red, todos nos asimos. Las leyendas y nuevos descubrimientos nos abren la puerta a que podamos valorar desde otro punto de vista nuestras creencias. Muchas son las personas que buscan y que encuentran y que no se quedan mirando desde la puerta, sino que son capaces de reflexionar y no dar como dogma de fe todo lo estipulado. El enigma de María Magdalena tiene un calado más allá del sentimiento de misterio que nos deja en la mente las diversas teorías. Al investigar aunque sea un poquito, te das cuenta que la versión oficial tiene muchos fallos, quizás las diversas teorías no consigan poder probar su verdad, pero si comparas las verdades, te das cuenta que la versión oficial tiene la misma consistencia que las demás, es una historia más con la diferencia que el elemento femenino ha desaparecido. 2 sucesos en 1608 en 2 ciudades, al sur de la actual Europa, en Niza, Francia, y en Génova, Italia. Al ser 2 ciudades relativamente cercanas, los relatos se convierten en uno, pero las palabras de los testigos, a pesar de asimilarse unas con otras, son diferentes. Pero primero hablemos de los acontecimientos de Niza en agosto de 1608. Hay una crónica de la época titulada Discursos de las terribles y espantosas señales aparecidas sobre el mar de Génova.
Dicha crónica, relatada por el editor Pierre Menier, relata los acontecimientos de ese día de agosto y que dice así. A principios del mes de agosto pasado, con los prodigios de la sangre caída del cielo en forma de lluvia del lado de Niza y en varios lugares de la Provenza, así como la aparición de 2 hombres en el aire los cuales se batieron repetidas veces, sobre la isla de Martigues que es una villa sobre el mar a 5 leguas de Marsella. Pierre Menier habla de lluvia de sangre, fenómeno meteorológico de sobras conocido en nuestros días, y que debía ser sin duda una de esas lluvias venidas del norte de África y enrojecidas por la presencia de microorganismos. El testigo y escritor interpretaba ese fenómeno como una expresión de la cólera de Dios. Pero ahora hablemos de lo que vieron los testigos de la ciudad francesa. Los testigos dijeron haber visto 3 extraños vasos luminosos en movimiento a gran velocidad por encima de la ciudad. Los vasos se detuvieron cerca de una fortaleza, acto seguido los extraños objetos se sumergieron en el mar haciendo que el agua hirviese y desprendiese un vapor de color rojizo. Aunque estos relatos sean claros y concisos y no dejen lugar a dudas, el asunto fue a más y alcanzó cumbre de lo inexplicable cuando aparecieron unos extraños humanoides a los que los impactados ciudadanos describían así. Ante el asombro de los espectadores, 2 seres humanoides con cabeza grande y ojos grandes y luminosos, y escamas rojizas conectados a sus vasos por tubos. Cuando hay versiones en las que los habitantes empiezan a ver humanoides, el asunto se agrava más y la posibilidad de que los supuestos vasos luminosos sean efectos ópticos o simples efectos atmosféricos se queda relegada al ostracismo. Prácticamente los mismos acontecimientos sucedían ese mismo día en una ciudad del país vecino, en Génova, Italia. En este caso los acontecimientos irían a más, y tendría un desenlace fatal para algunas personas. En las crónicas escritas ese día, se pueden encontrar los siguientes impactantes relatos de los acontecimientos. A principios del mes de agosto del año 1608, sobre el mar de Génova se han visto las más horribles señales que de memoria de hombre se ha hablado jamás, ni escrito, unos teniendo forma humana con brazos que parecían estar cubiertos de escamas, y en cada una de sus manos llevaban 2 horribles serpientes voladoras que se enroscaban alrededor de sus brazos, surgiendo al parecer desde la altura de sus ombligos, volando muy arriba por encima del mar y profiriendo gritos horribles, cosa que era del todo espantoso y, a veces, se sumergían en las aguas para salir nuevamente a una distancia más lejana. Sus gritos eran tan espantosos que varias personas cayeron enfermas por el miedo sufrido. Se veían algunas figuras con forma de mujer. Otros tenían el cuerpo similar al cuerpo humano, todo recubierto de escamas pero con la cabeza en forma de dragón. No sé si os pasará lo mismo, pero cuando he leído lo de estar cubiertos por escamas, serpientes voladoras enroscadas en los brazos o cabeza en forma de dragón, me es imposible no acordarme de las historias de la tribu Dogon en África, que hablan de seres con escamas que descendían a las aguas, o los nagas en los escritos sánscritos de la cultura hindú, o los famosos dragones de China, etc. La cantidad de las historias reptiles y seres escamados en la historia del ser humano es sencillamente apabullante. Pero sigamos con los acontecimientos de Génova, porque en este caso hay una interacción por parte de los ciudadanos genoveses. Los genoveses vieron formas metálicas surgir de las aguas del Mediterráneo, desplazándose bajo el mar y produciendo un ruido infernal. Puesto que esas apariciones o manifestaciones insólitas se reproducen sucesivamente en ese mes de agosto, las autoridades decidieron pasar al ataque. La señoría mandó disparar algunos cañones para procurar echarlos del lugar, y les fueron disparados unos 800 cañonazos, pero en vano, pues no parecieron extrañarse de ningún modo. El 15º día de agosto, aparecieron sobre dicho mar del puerto de Génova 3 carrozas arrastradas cada una por 6 figuras de fuego que parecían dragones. Y los mencionados carruajes marchaban en direcciones contrarias de unos y otros, y arrastrados por las figuras encendidas con sus serpientes, continuando con sus espantosos gritos y aproximándose de muy cerca a Génova, tanto que los espectadores, al menos la mayor parte, huyeron asustados temiendo los efectos de tales prodigios, pero cuando hicieron por 3 veces el recorrido a lo largo del puerto después de proferir gritos tan potentes de ruido que hicieron temblar las montañas de los alrededores, se perdieron todos en el mar y, desde entonces, no se vio ni se tuvo noticia de ellos. Los ciudadanos se vieron tan asustados y acorralados de semejante forma que no tuvieron otra opción que tirar del ejército para defenderse de algún modo ante tan extraños objetos que jamás habían imaginado que podrían llegar a visualizar. Todo esto ha dado lugar a grandes perjuicios para muchos ciudadanos de Génova, unos habiendo muerto de miedo como el hijo del signore Gasparino del Oro, así como el hermano del signore Antonio Bagatello. Varias mujeres también perecieron de terror.
Desde que cantamos el Te Deum, se han desvanecido. Es impresionante ver cómo en el siglo XVII sucediesen acontecimientos tan impresionantes como los comentados aquí. Humanoides, naves espaciales, discos voladores e incluso seres escamados. No estamos hablando de una película de Hollywood, estamos hablando de una auténtica oleada de ovnis en Génova y Niza, ni más ni menos que en el siglo XVII. Si tenemos en cuenta que el dragón se asocia a Satanás, bien podrían ser estos reptiles demonios. Tenemos en esta zona de la Provenza de Francia toda una guerra contra demonios, en un lugar donde acudieron santos. Bien parece que todo esto no es casual. La elección de Lázaro por venir a este lugar donde se abren estos portales dimensionales que pintó Van Gogh. Aquí en este lugar tuvo una guerra entre la fe de Dios y algo que entraba por esas aperturas espacio-temporales. Una guerra entre el bien y el mal, donde Lázaro claro está estaba del lado del bien. El apellido Lázaro es un apellido patronímico, procedente del nombre propio Lázaro, que a su vez es derivado del nombre propio judío Eleazar, cuyo significado es amado o consentido de Dios. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.